15 mentiras sobre Jesús que no quieren que sepas. Un hombre cuya vida cambió la historia para siempre. Su mensaje transformó civilizaciones, desafió imperios y tocó millones de corazones. Pero tras más de 2000 años, ¿cuánto de lo que creemos sobre él es cierto? ¿Realmente nació el 25 de diciembre? ¿Fue solo un profeta? ¿Su mensaje fue tergiversado con el tiempo? A lo largo de la historia, se han creado mitos sobre Jesús que distorsionan su identidad y misión. Algunos lo minimizan, otros lo exageran, pero hoy descubriremos la verdad. Estos son 15 de los mitos más extendidos sobre Jesús. Antes de continuar, dime, ¿desde qué país nos ves? ¿Cuántos de estos mitos has escuchado antes? Déjalo en los comentarios. Ahora sí, empecemos con el primer mito. ¿Jesús realmente nació el 25 de diciembre? Cada año, millones celebran la Navidad el 25 de diciembre, creyendo que es la fecha del nacimiento de Jesús. Pero la Biblia nunca menciona este día. Entonces, ¿de dónde salió esta fecha? En el Imperio Romano, el 25 de diciembre era la festividad del Sol Invictus, un día de adoración al Sol. Siglos después de la muerte de Jesús, la Iglesia adoptó esta fecha para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo. Pero las Escrituras sugieren que Jesús no nació en diciembre. Lucas 2:8 menciona que los pastores estaban en el campo, algo improbable en pleno invierno, ya que en Judea diciembre es frío y lluvioso. Al analizar el nacimiento de Juan el Bautista, los estudiosos calculan que Jesús nació en septiembre u octubre. Entonces, aunque celebrar la Navidad no es un error, es importante saber que su origen no proviene de la Biblia. Vamos con el siguiente mito. Algunas personas creen que Jesús y Dios Padre son la misma persona, pero esto no es lo que enseña la Biblia. El cristianismo enseña la Trinidad, que afirma que Dios es uno, pero existe en tres personas distintas: Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Jesús mismo dejó esto claro. En Juan 17:1, oró al Padre para que lo glorificara. Si fueran la misma persona, ¿por qué oraría a sí mismo? Otra prueba está en el bautismo de Jesús, Mateo 3:16-17. Jesús es bautizado. El Espíritu Santo desciende como paloma. Dios Padre habla desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Si Jesús fuera el Padre, la crucifixión no tendría sentido. La salvación ocurre porque el Padre envió al Hijo a morir por el mundo. Pero si Jesús no era Dios Padre, fue solo un profeta. Algunos creen que Jesús fue solo un profeta, un hombre sabio que enseñó sobre Dios, pero sin identidad divina. Pero Jesús no dejó abierta esa opción. Él afirmó ser el Hijo de Dios y la única vía de salvación. En Juan 14:6 dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un profeta señala a Dios, pero Jesús se presentó como el camino en sí mismo. En Juan 10:30 dijo: Yo y el Padre uno somos. Si Jesús solo hubiera sido un maestro, estas palabras serían una blasfemia. Pero él respaldó su identidad con milagros, sanando enfermos, resucitando muertos y perdonando pecados en su propio nombre. Si Jesús no fue solo un profeta, ¿acaso fue un líder político que intentó cambiar el mundo por la fuerza? Uno de los errores más comunes es pensar que Jesús y Dios Padre son la misma persona. Sin embargo, la Biblia enseña algo diferente: la Trinidad. La doctrina de la Trinidad afirma que Dios es uno, pero existe en tres personas distintas: Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. No son manifestaciones del mismo ser, sino personas diferentes en unidad perfecta. Jesús mismo dejó esto claro. En Juan 17:1 oró al Padre, lo que no tendría sentido si fueran la misma persona. Además, en el bautismo de Jesús, Mateo 3:16-17, suceden tres cosas. Jesús está en el agua. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Dios Padre habla desde el cielo. Tres personas, un solo Dios. Si Jesús fuera el Padre, la cruz no tendría sentido. La salvación ocurre porque el Padre envió al Hijo a morir por el mundo. Si Jesús no era el Padre, ¿era solo un profeta?
Algunas personas creen que Jesús fue un gran maestro o profeta, pero no más que eso. Sin embargo, Él nunca dejó esa opción abierta. Jesús no solo habló sobre Dios, sino que afirmó algo radical: ser Dios mismo. En Juan 14:6 Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un profeta guía hacia Dios. Jesús se presentó como el único acceso al Padre. En Juan 10:30 declaró: Yo y el Padre uno somos. Si Jesús hubiera sido solo un maestro, estas palabras serían blasfemia. Pero no solo dijo ser Dios, sino que lo demostró con milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, perdonó pecados en su propio nombre. C.S. Lewis lo resumió bien: Jesús solo pudo haber sido un mentiroso, un lunático o realmente Dios. Si Jesús no era solo un profeta, ¿buscaba el poder político? Muchos han intentado ver a Jesús como un revolucionario político, un líder que buscaba derrocar a los romanos y liberar a Israel. Pero esto es un error. Jesús nunca tuvo un propósito político. Cuando Pilato lo interrogó, él respondió claramente: Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Si su misión hubiera sido política, habría reunido ejércitos. Pero Jesús enseñó sobre el amor y el perdón, no sobre la guerra. En Juan 6:15, la gente quiso proclamarlo rey por la fuerza, pero Jesús huyó. ¿Por qué esto es importante? Porque si Jesús fuera solo un líder político, su mensaje habría desaparecido con el tiempo. Pero su impacto trascendió los gobiernos y las generaciones. Jesús no vino a cambiar imperios, vino a cambiar corazones. Si no era un líder político, alguna vez afirmó ser el Mesías. Algunos afirman que Jesús nunca se proclamó Mesías y que esa idea fue inventada por sus seguidores. Pero esto es falso. En Juan 4:25-26, cuando la mujer samaritana le dice que espera al Mesías, Jesús responde: Yo soy el que habla contigo. Otro momento clave ocurre en Mateo 16:15-17, cuando Jesús pregunta: ¿Quién decís que soy? Pedro responde: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no lo corrige. Al contrario, le dice: Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Pero lo más contundente ocurrió ante el Sanedrín. En Marcos 14:61-62, el sumo sacerdote le pregunta: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús responde: Yo soy. Por esta afirmación, fue condenado a muerte. Si nunca hubiera dicho ser el Mesías, no lo habrían acusado de blasfemia. Si Jesús era el Mesías, ¿por qué sufrió tanto en la cruz? Algunos creen que, por ser divino, Jesús no sufrió realmente en la cruz, o que su dolor fue más simbólico que físico, pero esta idea es completamente falsa. Jesús experimentó un sufrimiento real, extremo y profundo. Antes de la crucifixión, en el huerto de Getsemaní, sintió tanta angustia que sudó gotas de sangre. Lucas 22:44. Esta rara condición, llamada hematidrosis, ocurre en casos de estrés extremo. Luego, fue azotado brutalmente con látigos de cuero reforzados con hueso y metal, desgarrando su piel. Cuando lo clavaron en la cruz, no solo sintió un dolor insoportable, sino que su cuerpo colgaba de una manera que le causaba asfixia lenta. Pero lo más terrible fue su sufrimiento espiritual. En la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. En ese momento, cargó con el pecado de la humanidad, sintiendo la separación total del Padre. Si Jesús sufrió tanto, ¿por qué algunas personas justifican la violencia en su nombre? A lo largo de la historia, se han cometido actos violentos en nombre de Jesús, cruzadas, inquisiciones y persecuciones. Pero, ¿Él aprobó el uso de la violencia? La respuesta es no. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro sacó una espada y atacó a un soldado. Jesús lo detuvo de inmediato y le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán». Mateo 26:52. Si Jesús hubiera querido imponer su mensaje por la fuerza, este habría sido el momento perfecto para hacerlo.
pero hizo lo contrario. Desde el principio, Jesús enseñó un mensaje radicalmente pacífico. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Lucas 6:27. La violencia en nombre del cristianismo vino después, cuando líderes religiosos y políticos usaron la fe como una herramienta de poder. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Su mensaje fue una invitación, no una imposición. Pero si Jesús fue condenado y crucificado, ¿realmente resucitó o solo fue un mito? Uno de los argumentos más comunes es que Jesús no resucitó físicamente, sino solo en un sentido espiritual o simbólico. Sin embargo, la Biblia deja claro que su resurrección fue real y corporal. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de su muerte, les dijo: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Lucas 24:39. Si su resurrección hubiera sido solo simbólica, ¿por qué insistió en mostrar su cuerpo? Más aún, en Juan 20:27, Jesús invita a Tomás a tocar sus heridas. Un fantasma o una alucinación no puede ser tocada. Otro detalle impactante. Jesús comió con sus discípulos después de resucitar. Lucas 24:42-43, lo que demuestra que tenía un cuerpo físico real. Si la resurrección de Jesús no fuera literal, ¿por qué sus seguidores estaban dispuestos a morir por ella? Si Jesús venció la muerte, entonces su promesa de regresar sigue en pie. Pero aquí surge otra duda. ¿Realmente regresará o es solo una metáfora? Han pasado más de 2000 años desde que Jesús ascendió al cielo, y algunos creen que su regreso es solo una metáfora o una esperanza vacía. Sin embargo, Jesús fue claro en su promesa: «Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez». Juan 14:3. No es una idea simbólica, sino un evento futuro real. En Hechos 1:11, los ángeles dijeron a los discípulos después de la ascensión de Jesús: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». El regreso de Cristo no es un concepto abstracto, es la culminación de su plan de redención. Algunas personas ven a Jesús como un gran maestro moral, alguien que enseñó amor y justicia, pero sin una naturaleza divina. Pero esto no es lo que él afirmó sobre sí mismo. Jesús no solo enseñó sobre Dios, sino que afirmó ser Dios mismo. En Juan 8:58, Jesús dijo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración es poderosa, porque yo soy es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Si Jesús solo hubiera sido un maestro moral, sus palabras serían una blasfemia. Pero él no solo afirmó su divinidad, sino que la respaldó con milagros, sanó enfermos, perdonó pecados, resucitó muertos. Jesús no dejó lugar para ser visto solo como un maestro, o era un mentiroso, un lunático, o realmente Dios. Si Jesús no fue solo un maestro, ¿fue creado por Dios o existió desde siempre? Algunas personas creen que Jesús fue creado por Dios, como un ser especial pero no eterno. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. En Juan 1:1-3 se dice claramente: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas». Jesús no fue creado. Él es eterno y estuvo con el Padre desde antes de la creación. Además, en Colosenses 1:16-17, Pablo afirma: «Porque en él fueron creadas todas las cosas, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten». Si Jesús creó todas las cosas, él no pudo haber sido creado. Negar la eternidad de Jesús es negar su divinidad y su papel en la redención. Pero si Jesús era Dios, ¿por qué algunas personas creen que se casó con María Magdalena? Uno de los mitos más populares, difundido por libros y películas, es que Jesús tuvo una relación romántica o estuvo casado con María Magdalena. Pero la verdad es que no hay ninguna evidencia histórica o bíblica que respalde esta idea. En los Evangelios, María Magdalena aparece como una seguidora fiel de Jesús,
no como su esposa. Jesús expulsó 7 demonios de ella, Lucas 8:2, y ella fue la primera en ver al Jesús resucitado, Marcos 16:9. La idea de un matrimonio entre Jesús y María Magdalena se originó en interpretaciones erróneas de evangelios apócrifos, escritos siglos después de los evangelios bíblicos. Jesús no vino a casarse ni a formar una familia terrenal, sino a cumplir una misión divina, salvar a la humanidad del pecado. Si Jesús no tuvo riquezas ni una vida personal secreta, ¿fue pobre o vivió con lujos? Algunas doctrinas erróneas afirman que Jesús fue rico y vivió en abundancia, argumentando que como hijo de Dios debía haber tenido muchas posesiones materiales. Pero la realidad es que Jesús vivió de manera humilde. Él mismo dijo en Mateo 8:20, «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Jesús no tenía una casa propia, no acumuló riquezas, ni vivió con comodidades. Si hubiera sido rico, ¿por qué dependía de la hospitalidad de otros? Jesús enseñó que las riquezas pueden ser un obstáculo para la fe. En Mateo 19:24 dijo, «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Jesús no promovió la acumulación de bienes, sino una vida centrada en el amor, el servicio y la entrega a Dios. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Jesús vino a abolir la ley de Dios o a cumplirla? Después de analizar estos 15 mitos sobre Jesús, queda claro que muchas de las creencias populares no tienen fundamento bíblico. Jesús no fue solo un profeta, no vivió en riqueza, no aprobó la violencia y no tuvo una relación con María Magdalena. Él fue Dios hecho hombre, vivió en humildad, murió por nuestros pecados y resucitó físicamente. Su mensaje no fue sobre política ni poder, sino sobre amor, perdón y vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta información? Si este video te ha revelado algo nuevo, comparte la verdad con otros. Déjanos en los comentarios cuál de estos mitos te sorprendió más. No olvides suscribirte y activar la campana para más contenido que desafíe las mentiras y revele la verdad. Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Pero, si Jesús prometió volver, ¿por qué algunas personas lo rechazan como Salvador? Esto nos lleva al siguiente mito.